Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con nuestra primera guía de la materia de dinámica en la naturaleza y el medio ambiente. Ya están viendo lo que tengo en mi pantalla. Y vamos a comenzar con la pregunta número 1 de la primera guía. Acuérdense, mi nombre es Ana Durán y esta materia es dinámica en la naturaleza, el movimiento. Nada más quiero dejar claro que los derechos de los videos que aquí se presentan no los tengo, son videos que tomé de YouTube y que nos sirven para apoyar nuestra clase. Y dice la primera, ¿cuáles de las siguientes unidades corresponden al Sistema Internacional de Unidades? Vamos a ver este video que nos habla precisamente del Sistema Internacional de Unidades. Sí. Pongo pausa para que se termine de acomodar. Espérate. Ahí está. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, maestra, sí se escucha. Muy bien.
Muy bien, después de haber visto este video, vamos a responder. ¿Cuáles de las siguientes unidades corresponden al Sistema Internacional de Unidades? A ver, chicos, ¿qué opinan? El metro, el segundo, el Kelvin. ¿Y cuál otro? Y ya, ¿verdad? Entonces la El respuesta kilo. correcta es el inciso A. Muy bien, vamos a la número 2. Dice la número 2. Ay, Dios. Ok, Abraham, bienvenido. ¿Cuál es el nombre con el que se conocen los resultados de acuerdos internacionales alcanzados en la Conferencia General de Pesas y Medidas, en la que participan científicos de casi todos los países del mundo? ¿Cómo se llama? Gracias, María del Carmen, bienvenida. Se llaman patrones de medida, ¿ok? Vamos a la número 3. Dice, un jugador de básquetbol mide 6 pies y 9.4 pulgadas de alto. Si una pulgada mide 2.54 centímetros y un pie 30.48 centímetros, ¿cuánto mide en metros? Vamos a ver este otro video que nos habla de las conversiones de unidad. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las conversiones. Así que pon mucha atención. Para empezar, te diré que las conversiones son muy importantes, ya que nos permite saber las equivalencias entre diferentes medidas. Vamos a ver unos ejercicios. Empezaremos con los fáciles hasta llegar a los más complicados. Nuestro primer ejemplo es este. Convertir 4.5 metros a centímetros. Lo primero que tengo que hacer es poner mi columna de metros y de centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros, pero yo quiero saber cuántos centímetros hay en 4.5 metros. Una vez que tengo mis datos agrupados, aplico la regla de 3 y esta se hace de la siguiente manera. Los datos que están en diagonal como 4.5 y 100 se multiplican y 4.5 por 100 me da como resultado 450. El dato que quedó solo, como en este caso el 1, divide y 450 entre 1 me da como resultado 450. Esto quiere decir que 4.5 metros es lo mismo que 450 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 129 centímetros a pulgadas. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada tiene 2.54 centímetros, pero yo quiero saber cuántas pulgadas hay en 129 centímetros, así que aplico la regla de 3. ¿La recuerdas? Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso 129 y 1, y 129 por 1 es igual a 129, y el dato que quedó solo divide, en este caso 2.54, y 129 entre 2.54 es igual a 50.78. Esto quiere decir que 129 centímetros es lo mismo que 50.78 pulgadas. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Me piden que convierta 85 pulgadas a centímetros. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y yo quiero saber cuántos centímetros hay en 85 pulgadas. Así que aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso 85 por 2.54.
Al hacer la multiplicación me da como resultado 215.9. El número que quedó solo divide, o sea que es el 1. 215.9 entre 1 es igual a 215.9. Esto quiere decir que 85 pulgadas es lo mismo que 215.9 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 134 litros a galones. Hago mi columna de litros y de galones. Un galón es lo mismo que 3.78 litros. Yo quiero saber cuántos galones hay en 134 litros, así que aplico la regla de 3. Voy a multiplicar los números que están en diagonal. En este caso, 134 y 1. Al multiplicar 134 por 1 me da como resultado 134. Y esto se divide entre el número que me quedó solito, que es 3.78. Y 134 entre 3.78 me da como resultado 35.44. Esto quiere decir que 134 litros es lo mismo que 35.44 galones. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me piden que convierta 789 pesos a dólares. Cuando trabajes con dinero, tienes que revisar el tipo de cambio. En este caso, $1 al momento de hacer este video vale 19.5 pesos. Y yo quiero saber cuántos dólares hay en 789 pesos. Aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal los multiplico y 789 por 1 me da como resultado 789. Y el número que quedó solito divide. En este caso 19.5. 789 entre 19.5 es igual a 40.46. Esto quiere decir que 40.46 dólares es lo mismo que 789 pesos. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Ahora tengo que convertir 533 millas a kilómetros. Hago mis columnas de millas y de kilómetros. Y una milla es igual a 1.609 kilómetros. Pero yo quiero saber cuántos kilómetros hay en 533 millas. Así que aplico mi regla de 3 y multiplico los datos que están en diagonal. 533 por 1.609 es igual a 857.59. El número que quedó solo divide. En este caso es el número 1. Y 857.59 entre 1 es igual a 857.59. Esto quiere decir que 533 millas es lo mismo que 857.59 kilómetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios para que me dejes sus respuestas en los comentarios. Muy bien, chicos, entonces, ya nos dijeron cómo vamos a transformar, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Tienen por ahí lápiz, papel para que puedan hacer estas operaciones? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, aquí nos dan los factores de conversión. Dice que la persona mide 6 pies. Está. 6 pies y 9.4 pulgadas. Entonces, primero los 6 pies los vamos a multiplicar por 30.48 para encontrar cuántos centímetros hay en los pies, ¿sale? Y luego 9.4 lo vamos a multiplicar por 2.54, que es una pulgada. ¿Cuánto nos da el primer resultado? ¿Alguien me puede decir, por favor? Da 182.88. Nos da 182.88. Eso es en centímetros, ¿ok? ¿Y cuánto nos da 9.4 por 2.54? 23.876. Vamos a dejarlo también así en 88 para redondear.
8 y 8 son 16, llevamos 1. 8 y 8 son 16 y 1 son 17, bajamos el punto, subimos el 1. 3 más 2 son 5, más 1 son 6. 8 más 2 son 10, 0 y llevamos 1. 1 más 1 son 2. Aquí dice 206.76, pero recordemos que estos son centímetros. Para transformarlos a metros, únicamente requerimos mover este punto 1, 2 espacios para acá, que significa dividirlo entre 100. Entonces, nuestra respuesta correcta sería 2.6 metros. ¿Sí le entendimos? Sí, sí, sí. Perfecto. Dice, ¿cuál de las opciones contiene una magnitud escalar que solo te indica la longitud recorrida? La distancia es una longitud que es una magnitud escalar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No importa de dónde a dónde va, las cantidades vectoriales, que más adelantito las vamos a ver. Las cantidades vectoriales requieren de 4 características. Una de ellas es el punto de inicio, la magnitud, como es este caso. El sentido es si va o viene y la dirección es hacia dónde se está moviendo, ¿ok? Entonces, estos son magnitudes escalares. Las vectoriales son diferentes porque tienen más, son como más puntuales, pues. Nos pueden decir, ¿se puede medir una distancia a partir de este lugar? Eh, por ejemplo, se dice, vamos a medir una distancia de tal lugar a tal lugar, es de ida o de regreso y en qué dirección se mueve, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Nos quedó clarito esto? Los conceptos de las unidades, bueno, perdón, las magnitudes escalares y vectoriales. De hecho, las magnitudes vectoriales se suelen denotar con una flechita en la cabeza como si fuera un gorrito, no hacia arriba, sino a un lado, y eso nos indica que tiene un sentido y una dirección. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente. Ay, sí. Un móvil se mueve con una rapidez constante de 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia que recorre en 12 segundos? Aquí es bien importante porque la velocidad nos la dan, pero nos la dan en kilómetros por hora y nos están preguntando un tiempo en segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar esos 30 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Cómo se hace eso? Miren. Vamos a poner factores de conversión. Una hora, ¿por qué la pongo arriba? Porque originalmente la tengo abajo. Y esto, que estén en sentido contrario, me asegura que se eliminen las horas. ¿Cuántos segundos tiene una hora, chicos? 60 segundos. ¿Mande? 60 segundos, una hora. 60 minutos, maestra. 60 minutos. ¿Y cuántos segundos habría en una hora? Un minuto, ya me dijeron, tiene 60, perdón, una hora tiene 60 minutos. ¿Sí? Y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuántos segundos hay en una hora? This is the question. A ver, chicos, piénsele. Una hora tiene 60 cachitos, que son los minutos.
Pero cada cachito de estos tiene, ¿mande? 3.600 segundos. Correcto, 3.600 segundos. ¿Qué hiciste para encontrarlo? Una multiplicación. Multiplicamos 60 veces 60, ¿ok? Muy bien. Acuérdense que aunque al final de cuentas ustedes necesitan saber cuál es la respuesta correcta, el chiste también es pensarlo. ¿Por qué? Porque si no me acuerdo el día del examen cuál era la respuesta correcta, pues entonces al menos puedo resolver el ejercicio. ¿Ok? Ahora, voy a poner un kilómetro aquí abajo porque ya lo tengo arriba, lo tengo que poner al lado contrario. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y listo, voy a multiplicar todos los números de arriba y luego voy a poner todos los números de abajo multiplicados también y para dividir. 30 por 1, ¿cuánto nos da? 30. Por 1000. ¿Cuánto nos dará 30 por 1000? 30.000. 30.000. 30,000, muy bien. Y eso lo vamos a dividir. Aquí podemos poner un 1 porque si yo divido 30 entre 1 me vuelve a dar 30 y no lo altero. Multiplico 1 por 3.600, ¿cuánto nos da? Aló, aló. 600. 3.600 por 1, 3.600. correcto. Arriba voy a cancelar este kilómetro con este que tengo abajo. Voy a cancelar esta hora con esta hora que tengo arriba. Y arriba nada más me quedaron metros y abajo me quedan segundos. ¿Cuánto es 30 entre 3.600? 8.33. 8.33, muy bien. Esta es mi velocidad en metros por segundo. Quiere decir, chicos, ¿qué significa esa conversión? Que si un carro maneja a 30 kilómetros por hora, si yo lo mido en una hora, él va a recorrer 30 metros. Pero si yo lo mido el tiempo en segundos, en un segundo él va a recorrer 8.33 metros. Y estamos hablando de la misma velocidad, solo se expresa en unidades diferentes. Muy bien, esto entonces es la nueva velocidad. Y dice, ¿cuál es la distancia que recorre en 12 segundos? La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Como lo que andamos buscando es la distancia, tenemos el tiempo y tenemos la velocidad, vamos a despejar la distancia. Aquí me estorba la t del tiempo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando para acá. Esto quiere decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y si me hacen el favor de multiplicar 8.33 por 12 y me dicen cuál es la distancia, por favor. Sale 0. 8.33 por 12, no entre 12. ¿Cuánto nos da? 8.33 entre 12, dijo maestra. Por 12. Ahí dice por 12. Por 12. Acá en el Me chat. da 99.96. Así es. Así me lo puso Carmen. Gracias, Carmen. ¿A qué número se parece más este de las opciones que nos da? A la C, a la opción C. Es correcto, son 100 metros. Miren, es importante saber cómo resolverlos, porque si tú no te aprendiste la respuesta correcta, tienes otra herramienta para en el momento del examen decir, lo puedo resolver. ¿Sí? Vamos a la número 6. Dice,
Un corredor de 100 metros planos realiza una carrera en 10 segundos y conforme se incrementa la distancia de la prueba por cada 100 metros, reduce su velocidad a razón de 1 kilómetro por hora. Con base en esta información, si un corredor alcanza 20 kilómetros por hora, ¿a qué distancia corresponde aproximadamente y cuánto tiempo dura la carrera? Permítanme. Le estaba contestando a su compañero. Fíjense, dice, él empieza a correr y va corriendo, ¿sí? Chun, 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 chun. Y luego dice, por cada 100 metros, dice, un corredor corre 100 metros planos y realiza la carrera en 10 segundos. Conforme se incrementa la distancia de la prueba por cada 100 metros, reduce su velocidad a razón de 1 kilómetro por hora. Con base en esta información, si un corredor alcanza los 20 kilómetros por hora, ¿a qué distancia corresponde aproximadamente y cuánto tiempo dura la carrera? Él empieza a correr, pero va reduciendo su velocidad. Cada 100 metros se va reduciendo 1 kilómetro por hora. Oh, no sale. La carrera dura 48 minutos y él recorre 16 kilómetros. Y nos vamos a la pregunta 7. Un vehículo de carreras se mantiene, un vehículo de carreras se mantiene en una aceleración constante de 8.9 metros sobre segundo. Aquí le faltó ponerle al cuadrado. Si la velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo, ¿cuál es su velocidad después de 7 segundos? Cuando nosotros estamos hablando de una aceleración, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que tarda de llegar de la primera velocidad a la segunda, ¿ok? Esa es la aceleración. Como ya nos dan todos los datos, solo nos piden cuál es su aceleración después de 7 segundos. Aquí no tenemos que hacer conversiones porque todo está en metros sobre segundos y nos dan segundos. Lo que voy a hacer es despejar la velocidad final. Como el tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿ok? Y la velocidad inicial está restando, va a pasar sumando para acá. Quiere decir entonces que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final entonces dice que inicia a 10 metros sobre segundo. Y a esto se le va a sumar la aceleración, que es 8.9 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a el tiempo, y el tiempo son 7 segundos. Aquí hay una suma y una multiplicación según la jerarquía de operaciones. Primero se tiene que hacer la multiplicación. Por eso pasamos 10 metros sobre segundo más, ¿cuánto es? 8.9%. $890. 890. 890, 8.9 por 7, no. 8.9 por 10 serían 890. Por 100. 8.9 por 7. Sesenta y dos punto tres. 62.3.
Este cuadrado se elimina con este segundo y me queda también metros sobre segundo. Y si lo sumamos, ¿cuánto nos da la suma? Por tanto, la respuesta correcta es el inciso D de dedo. Vamos a la siguiente, chicos. La número 8. Ay, se me salió la respuesta porque le piqué. Dice, si un piloto de carreras conduce a una velocidad de 100 kilómetros por hora y voltea hacia un lado por 1.2 segundos, ¿qué distancia recorre en metros durante ese periodo? Aquí también habría que cambiar los 15 kilómetros. Perdón, los 150 kilómetros por hora, habría que transformarlos a metros sobre segundo. Y luego saber cuál es la distancia que se recorre en 1.2 segundos. Esos son 50 metros. Vamos con la siguiente, la número 9. Dice, un coche de carreras parte del reposo. Cuando hablamos de que parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0 metros por segundo o kilómetros por hora, según sea lo que se está midiendo, ¿sí? ¿Cómo se está midiendo? Y obtiene una aceleración, la aceleración es de 3. No sé qué pasó, chicos, que se paró la presentación, pero aquí la continuamos. Oh, acá estamos. Muy bien. Listo. Dice, ¿cuál es la distancia? Aquí dice que vamos a calcular dos cosas, ¿sí? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula que está en el inciso C. Dice, la distancia es igual a un medio o a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y vamos a encontrar que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Con los datos que se nos dan, vamos a calcular la distancia, ¿sale? Dice que la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo son 12 segundos. Estos hay que elevarlos al cuadrado, únicamente el 12. Cuando el 2 está fuera del paréntesis donde está un número, lo único que se eleva al cuadrado es lo que está dentro del paréntesis. 12 por 12 son 144. 3 por 144 entre 2. Eso es igual a 216 metros. Y en el caso de la velocidad, pues entonces estaríamos multiplicando 3 metros por segundo cuadrado y esto se multiplica por el tiempo. El tiempo son 12 segundos. Este segundo me cancela este cuadrado y mi velocidad son 36 metros por segundo. Hasta aquí, muchachos, llevamos 9 preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A alguien se le pasó alguna respuesta? Me encantaría escucharlos. A mí se me pasó la 6. Es el inciso A. Gracias. Más, ¿se le pasó alguna pregunta, alguna respuesta? Perdón, de nada. ¿O tiene alguna duda? Me encantaría que aunque sea me dijeran no. Hola. ¿Nadie? Ok.
Vamos a la número 10. Cuando se dice que un vector apunta hacia el sur, ¿a qué característica vectorial se refiere? Hace rato les decía que existían las cantidades vectoriales donde tenían 4 características: el sentido, la dirección, el origen y, bueno, se repite el sentido, pero sería la otra la magnitud. Y aquí nos pregunta, cuando se dice que un vector apunta hacia el sur, ¿a qué de estas características estamos hablando? ¿Del sentido, del origen o de la dirección? ¿A qué les suena? La dirección. A la La dirección. dirección. Muy bien. La número 11 dice, ¿cuál es la gráfica de la función f de x es igual a menos x más 2? Ahí ya está contestada, la tienen marcada, ¿sí? Es el inciso C. Pero ¿cómo podemos saber eso? Bien fácil. Podemos ver cuando menos x más 2, esto es igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer x para que esto sea 0? ¿Cómo le voy a hacer? Voy a despejar la x. Menos x es igual, si este 2 está sumando, entonces pasaría restando. Menos 2. Para que esta x se vuelva positiva, simplemente la multiplico por menos 1, menos por menos es más, 1 por x es x, igual a menos por menos es más, y 1 por 2 son 2. Cuando x vale 2, y vale 0, y ese es el punto, ¿sí? Acuérdense que en estas gráficas, el eje horizontal representa lo que te mueves en x. El eje vertical representa lo que te mueves en y. Y f de x es lo mismo que y. Entonces, como y está tomando un valor de 0, tenemos que encontrar cuánto vale x. Ahora veamos cuando x vale 0, menos 0 más 2. ¿Cuál es este resultado, chicos? Menos 0 más 2. Hola, ¿hay alguien por ahí que me responda? Si a 0 le sumo 2, ¿cuál es el resultado? Muchachos, necesito que participen. 2. 2, ¿sí? Quiere decir que cuando x vale 0, o sea, no me muevo a ningún lado, y vale 2. Y estos son los 2 puntos que pertenecen a esta gráfica, ¿sí? Por eso sabemos que esta es la gráfica. Vean, aquí cuando x vale 2, y vale 0, este sí pertenece a esta ecuación, pero cuando x vale 0, aquí dice que y vale menos 2, y eso no es cierto. Por eso esta no es. Aquí dice que cuando x vale 0, y vale menos 2, y esto tampoco es. Y aquí dice que cuando x vale 0, y vale 2, este sí pertenece a la gráfica, pero cuando x vale menos, cuando y vale 0, x tendría que valer 2, no menos 2, por tanto esta tampoco es. Y por eso es el inciso C. La número 12. Vean, dice, una persona camina 1.5 kilómetros al sur y después, en forma continua, camina otros 1.5 kilómetros al norte. ¿Cuánto vale su desplazamiento? Vean, si yo estoy aquí y luego me paro y voy a la cocina y luego voy al baño y luego tengo que ir a mi cuarto, pero alguien me habla afuera y luego de ahí voy a la recámara del salón, todo esto es mi recorrido, ¿sale? Todo eso fue lo que me moví, pero mi desplazamiento realmente es desde el punto de inicio hasta el punto final de mi movimiento. De esto es de lo que estamos hablando, del desplazamiento, no del recorrido. Entonces, volvamos a leer la pregunta que dice, una persona camina 1.5 kilómetros al sur y después, en forma continua, o sea, sin detenerse, camina otros 1.5 kilómetros al norte. Quiere decir que la persona comienza su movimiento aquí y viaja hacia el sur y luego se regresa otra vez hasta acá y vuelve al mismo lugar de donde partió.
¿Cuál será su desplazamiento? Cero kilómetros porque vuelve al punto de inicio. 0 kilómetros porque vuelve al mismo punto de inicio. Excelente. Vamos a la número 13. Dice, ¿qué tipo de figura geométrica se forma al unir los puntos en el plano 2,2, 2,5, 6,2? Recuerden que el primero es X, el segundo es Y. El primero es X, el segundo es Y. El primero es X, el segundo es Y. Dice, mediante segmentos de recta. Esto yo lo dibujé en GeoGebra. Vean, 2,2 es este puntito de aquí. Y luego 2,5 es este puntito de acá. Y por último, 6,2 es este punto. Y si yo uno los segmentos, ¿qué figura es esta? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es rectángulo? ¿Qué característica tiene para saber que es rectángulo? ¿Alguien sabe? Se vale que me digan, no, no sé. Para que sea un triángulo rectángulo, requiere de formar un ángulo recto en alguno de sus vértices. ¿Qué es un ángulo recto? Igual a 90 grados o una L. De las siguientes expresiones, ¿cuál representa una ecuación lineal? Tenemos diferentes ecuaciones. Cuando yo tengo una X a la 1, que normalmente nunca le ponemos 1, simplemente aparece X, estas se llaman lineales. ¿Por qué? Porque su gráfica es una línea. Cuando tenemos X elevado al cuadrado, estos se llaman cuadráticas. ¿Ok? Cuando tengo X elevada a la 3, se llaman cúbicas. Cuando las tengo así, se llaman a la cuarta potencia. Cuando las tengo así, se llaman a la quinta. Y así sucesivamente, aumentando su exponente. ¿Sale? Entonces, para poder encontrar el valor de X en la B, habría que multiplicar esta X por esta. Y por el solo hecho de multiplicarlas, X a la 1 por X a la 1, según las leyes de los exponentes, se suman los exponentes y me quedaría X a la 2. Por tanto, esta no es una ecuación lineal. ¿Cuál de ellas es mi ecuación lineal? La que tengo aquí arriba. ¿Por qué? Porque este valor de X es exactamente igual al valor de acá y no las tengo que multiplicar. Simple y sencillamente sumo los números de arriba y me quedarían 2 sobre X es igual a 4. Y entonces se despeja la X, ¿sí? Esto sería igual a 0.5. Dice, encuentra el punto de intersección entre las siguientes rectas. ¿Cómo podemos encontrar el punto de intersección? Vamos a sustituir en la ecuación, ¿cuál? En esta y en esta, los valores que nos la hagan verdadera. Díganme una letra, por favor, que ustedes quieran sustituir. A. El inciso A, ¿ok? Vamos a poner 3, vamos a abrir un paréntesis donde vamos a colocar el -1, ahí estamos diciendo que X vale 1. Más 4 por 2, eso nos tiene que dar igual a 10. 3 por -1 nos da -3, más 4 por 2 son 8. Esto es diferente de 10. -3 más 8 me da 5, es diferente de 10. Por lo tanto, el inciso A no es una solución. Díganme ustedes cuál es la solución, si ya sabemos lo que tenemos que hacer.
La solución es el inciso B. ¿Cómo podemos saberlo? Lo vamos a sustituir. 3 por menos 2 más 4 por 4, esto nos tiene que dar igual a 10. 3 por menos 2 nos daría menos 6. 4 por 4 son 16. Menos 6 más 16 nos da 10. Aquí sí se cumple. Vamos a ver en la segunda. 2 por menos 2 más 4, esto es igual a 0. 2 por menos 2 me daría menos 4 más 4, esto es igual a 0. Quiere decir que aquí también la cumple. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Nadie nada? Dice, la suma de las edades de dos personas, A y C, es de 74 años y C tiene 8 años menos que A. ¿Cómo lo expresamos? De esta manera. Ellos pusieron A y C, pero también podemos poner X y alguna otra letra. X sería una cantidad de años, ¿sí? Y dice que bueno, vamos a poner así. Dice, C tiene 8 años menos que A. Entonces, A va a ser igual a una cantidad X de años y C va a ser igual a X menos 8. Si yo sumo esto, me queda esta ecuación. X más X menos 8. Y eso me da 74. La siguiente dice, las siguientes opciones presentan acciones poco pertinentes para ayudar a comprender el tema de ecuaciones lineales en caso de tener alguna duda. ¿Cuál de las siguientes opciones es la menos pertinente de todas? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería la menos pertinente? La A. La B. A ver, la A, la B, es el inciso B. Muy bien, vamos a la que sigue. Una pizza de 50 centímetros de diámetro tiene 12 rebanadas. ¿Qué área tiene cada rebanada? ¿Cómo se sacaba el área de un círculo, chicos? ¿Alguien lo recuerda? También se vale decirme no, ¿eh? No me dejen hablando sola como las locas. El área del círculo es igual a pi. Pi por 3.14. Pi es 3.14, ¿sale? Por el radio al cuadrado. Entonces, vean. Dice una pizza de 50 centímetros de diámetro tiene 12 rebanadas. ¿Qué área tiene cada rebanada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el área. Exactamente, pi es 3.14 y el diámetro mide 50 centímetros. El radio es la mitad del diámetro. A es igual a 3.14. ¿Y cuánto nos da 25 por 25? O 25 al cuadrado, que es lo mismo. 625. 625. Y aquí son centímetros cuadrados porque este se elevaba al cuadrado. ¿Cuánto nos da 625 por 3.25?
625 por 3.14. ¿Mil qué? ¿Alguien tiene ya la respuesta? Correcto, María Carmen. 1.962. Son 1962. 162. ¿Sí? 1962.5. Si esto es el área de toda la pizza, ¿ok? Pero nos dijeron que estaba con 12 pedacitos. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir 1962.5 entre 12. Y eso nos da 163.62. Bueno, nos da 163.54, pero es la que más se asemeja. Puede ser porque el pi también lo podemos usar como 3.1416 y aquí hay una variación. La número 18 dice, recordando a Alicia en el País de las Maravillas, la cual se toma una pócima para reducir su tamaño, que era de 1.68 metros, se redujo hasta 40 centímetros, porque el número se tiene que multiplicar el tamaño original para obtener el tamaño reducido. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo haríamos, chicos? Dice que se redujo 168 metros, que serían 1.68 metros, que serían 168 centímetros, se redujo a 40. Dice, ¿por cuál de estos números lo tendríamos que multiplicar? Por 5/21. 168 por 5 entre 21 me da 40. 168 por 5 me dan 336. Entre 21. La respuesta correcta son 5/21. La siguiente dice, una asta de 12 metros está colocada en forma vertical en la orilla de un edificio y aquí la vemos, ¿sí? Esta es el asta. Dice, se forma un ángulo de 78.6 grados, es el ángulo de aquí, es un ángulo de elevación. Desde un punto situado sobre el piso a 40 metros, aquí son 40 metros de distancia. Con respecto a la punta del asta, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Cómo lo podemos encontrar? Nosotros lo vamos a encontrar con una tangente. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Hace ratito hablábamos de triángulo rectángulo, ¿se acuerdan? Entonces, este triángulo que ustedes ven aquí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces, en estos triángulos solemos utilizar las funciones trigonométricas. Si se acuerdan de ellas, es seno del ángulo, coseno del ángulo
tangente del ángulo y sus inversos. ¿Ok? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Pero qué son los catetos? ¿Qué es la hipotenusa? Bueno, los catetos son los dos lados que forman el ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Y qué es la hipotenusa entonces? Bueno, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, en este caso nos están pidiendo que nosotros calculemos la altura del triángulo, la altura del edificio, perdón. Y cuáles son los datos que nos relaciona. Bueno, nos dan un ángulo, nos dan el cateto adyacente, se llama adyacente porque ayuda a formar el ángulo. Y el cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo. Entonces, como nos relacionan los dos catetos y un ángulo, esta es la función trigonométrica que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo esta función, escribiríamos tangente del ángulo que son 78.6 debe ser igual al cateto opuesto, que no lo tenemos porque es lo que andamos buscando, entre el cateto adyacente, que son los 40 metros. ¿Qué tengo que hacer? Despejar el cateto opuesto. Si el cateto adyacente está multiplicando, pues, perdón, está dividiendo, pues pasaría multiplicando acá. Y me quedaría de la siguiente manera. 40 por la tangente de 78.6 me va a dar el valor del cateto opuesto, ¿sí? Déjenme prenderles la cámara para que lo vean. Si ustedes tienen su calculadora así y luego la acuestan, ¿qué pasa con su calculadora? ¿Les aparece todo eso, sí o no? Hola, hola, ¿hay alguien ahí que me responda? Hola. Oigan, contéstenme, no sean malitos. No, ok. Vamos a multiplicar 40 por la tangente de 78.6, que es 4.9594. Eso lo vamos a multiplicar por 40. Y nos da 198.37. Esto no nos da la altura del edificio. ¿Por qué? Porque hay que restarle los 12 metros que tenemos de last. Si a esto le restamos 12, entonces nos da un valor igual a 186.37 y el más parecido es el inciso A. El último, el inciso D, tiene el mismo valor, sin embargo nos habla de un 30. Y lo que realmente multiplicamos fue 40 por la tangente de 78.6. Chicos, necesito que participen más porque si no, pues me voy rápido con la clase y ya no les pregunto. La siguiente dice, de los siguientes ángulos, ¿cuáles son obtusos? Tenemos tres clasificaciones de ángulos, ¿ok? Los que miden menos de 90, los que miden 90, que ya dijimos que era el ángulo recto, y los que miden más de 90. Los que miden más de 90 son los obtusos, por tanto, la respuesta correcta de esta pregunta serían el 4 y el 1. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen sobre los ángulos.
No se escucha. Gracias. Cuando se apagó, cuando se pausó poquito, se desconfiguró esto. Gracias. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, clasificación de los ángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta. Te recuerdo que los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Ahora sí, vamos a conocer cada uno de los ángulos. Ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo nuestro vértice, dos segmentos de recta y esta abertura mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo otro segmento de recta para ubicar dónde serían los 90 grados. Los ángulos agudos son aquellos que tienen una abertura menor a 90 grados. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados y el ángulo obtuso mide más de 90 grados. En este caso, este ángulo mide 130 grados. Ángulo llano es el equivalente a dos ángulos rectos, siempre mide 180 grados. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos ángulos rectos y en total este ángulo mide 180 grados. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 90 grados. Y aquí tengo una recta que sale del vértice y forma dos ángulos. En total estos ángulos miden 90 grados, este mide 60 grados y este mide 30. Al sumar 60 grados más 30 grados nos da como resultado 90 grados. Así son los ángulos complementarios, dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 180 grados. Aquí tengo un ángulo llano de 180 grados y tengo esta recta que lo divide en dos ángulos. Uno mide 30 y otro mide 150 grados. Al sumar 150 grados más 30 grados nos da como resultado 180 grados, que es la medida del ángulo llano. Ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Mira, aquí tengo una recta y aquí tengo otra que da vuelta totalmente y forma un ángulo completo de 360 grados. Ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado comunes. Mira, como te puedes dar cuenta, aquí tengo dos ángulos consecutivos. Recuerda, se llaman así porque uno está al lado del otro. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos y además forman un ángulo llano, o sea de 180 grados. Mira, aquí tengo un ángulo llano que mide 180 grados y aquí tengo una recta que lo divide en dos ángulos adyacentes. Un ángulo mide 160 grados y el otro 20 grados. Al sumar sus grados nos debe dar 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Mira, aquí tengo dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice y sus ángulos opuestos miden lo mismo. Mira, este ángulo mide 120 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 120 grados. Y este ángulo mide 60 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ángulos conjugados son aquellos cuyas medidas suman 360 grados. Mira, aquí tenemos un ángulo que mide 50 grados y tengo este de aquí que hasta acá mide 310 grados. Si sumas 310 grados más 50 grados, en total nos dan 360 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlo? Muy bien, entonces, ahora la pregunta es, al sumar un ángulo recto y un ángulo llano, ¿qué valor se obtiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale el ángulo recto?
Chicos, 180, maestra. el ángulo recto es el que es como una L. ¿Cuánto es el que es como una L? ¿No? A ver, allá alguien me está contestando por el chat. Mari Carmen. El ángulo recto es un ángulo así, miren. Y el ángulo llano es uno así. Entonces, si a uno así le pongo una L, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Mide 200. El ángulo recto mide 90 grados. Acuérdense que dijimos ahorita en los triángulos rectángulos. Entonces, si yo mido 90 más 90 son 180, más 90 son estos 270. ¿Alguien me puede echar la mano leyendo este texto, por favor? Nomás uno, no se amontonen. Only one. Yo no traigo pues ahora, maestra. ¿Ok? ¿Quién me ayuda entonces? Nadie, chicos, ¿no quieren participar? Ok. En esta pregunta, la respuesta correcta es el inciso A. La siguiente dice, ¿cuál es el concepto de física que se relaciona con la razón de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo y que representa su magnitud y su dirección? Estamos hablando de la velocidad. La número 25 dice, una bola se lanza desde la azotea hacia el piso en forma vertical, o sea, se deja caer, pues. Pero se le aplica una velocidad inicial de 49 metros por segundo. ¿Qué velocidad alcanza aproximadamente después de 2 segundos? La velocidad que alcanza es de 69 metros sobre segundo. La número 26 dice, una bola se lanza verticalmente. Ahora estamos hablando de algo que se llama tiro vertical, porque primero sube y luego tiene que bajar. Hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 98.1 metros sobre segundos. Determina el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Cuando llega y se para, han transcurrido 10 segundos. En la aceleración negativa, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. La velocidad negativa es la desaceleración, o como normalmente nosotros le llamamos, frenar. La número 28 dice, selecciona la opción que completa la siguiente afirmación referente al desplazamiento. Un cuerpo se encuentra en estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme al recibir una fuerza igual a 0. En su movimiento recorre distancias iguales en tiempos iguales. La número 29 dice, un cuerpo se deja caer libremente sin aplicarle una velocidad, simplemente se deja caer. En reposo desde 1000 metros de altura. Determina su posición respecto al suelo cuando el tiempo es de 10 segundos. Cuando el tiempo es de 10 segundos, él ha avanzado 498.5 metros. Quiere decir que le quedan 509.5 metros para recorrer, para llegar hasta el suelo. Luego la número 30 dice, ¿qué altura alcanza sobre la pared una escalera de 5 metros de largo si forma con el piso un ángulo de 55.17 grados? Ese es exactamente igual al que resolvimos del asta bandera y su altura es de 4.1 metros. Un carro acelera de una velocidad inicial de 10 kilómetros por hora a una razón de 50 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 60 minutos y qué velocidad final alcanza el carro? Aquí estamos hablando de aceleraciones, de velocidades, ¿sí? Nada más que primero hay que hacer una transformación. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la aceleración y tenemos que transformar de kilómetros por hora a metros por minuto. Y resulta que la distancia que se recorre son 40 kilómetros y la velocidad final es de 50 kilómetros por hora.
La número 32 dice, un camión de carga que viaja con una velocidad de 80 kilómetros aplica los frenos bruscamente y se detiene en 15 segundos. Aquí también se tiene que hacer una transformación de la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo para poder utilizar los segundos que tarda en aplicar los frenos. Bueno, no en aplicar los frenos, sino en hacer efecto los frenos. Y al final nos pregunta qué fórmula debe utilizarse para calcular la distancia total recorrida. La fórmula que se debe de aplicar es la del inciso B de bueno. Vamos a empezar con la guía número 2. Esto es con la finalidad, como tenemos una guía extra, es para no atorarnos, no atrasarnos y alcanzar en las 4 clases ver las 5 guías. ¿Les parece, muchachos? Espero que sí. Vamos a la primera pregunta. Sí. Dice, un martillo de 0.4 kilogramos se mueve a 25 metros por segundo inmediatamente antes de golpear la cabeza de un clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene algo para moverse y su energía cinética son 125 joules. La número 2 dice, calcula la rapidez lineal en metros sobre segundo de un niño que corre de una manera uniforme alrededor de una pista. Esto es una velocidad angular, que tiene una trayectoria circular de diámetro igual a 100 metros. El tiempo que emplea en dar una vuelta completa es de 40 segundos. Y la rapidez que él lleva en metros por segundo son 2.5 metros. Esto quiere decir que cada segundo él recorre 2.5 metros, ¿ok? O 2 metros y medio. Calcula la magnitud del vector A, 3i menos 4j. Su magnitud es menos 7. ¿Por qué? Porque simplemente sumamos menos 3, menos 4. Un barco avanza a 15 nudos y requiere 10 horas para llegar a su destino. Se aumenta la velocidad a 25 nudos. ¿Cuánto tiempo requiere ahora para alcanzar su puerto? El tiempo que requiere son 10 horas. Perdón, 6 horas. Leí mal. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la forma punto pendiente de la recta? Se llama y es igual a mx más b, donde y es el valor que adquiere en el eje de las y's, m es la pendiente, esto es la inclinación que tiene la gráfica, x es el valor que se va a sustituir de x y la b es el valor en y por donde cruza la gráfica de la ecuación lineal. ¿Podrías elaborar una línea de tiempo, una representación gráfica de un periodo de tiempo de los sucesos principales que dieron origen a las leyes de Newton? No con fechas exactas, pero sí podrías ubicar los distintos eventos históricos que dieron origen a esas leyes. Se tienen tres vectores de fuerza. Fuerza 1, bueno, vector 1 es de 25 newtons en dirección este. Vector 2 es de 10 newtons en dirección oeste y vector 3 de menos 5 en dirección. ¿Cuál es el módulo del vector resultante? Recordemos que hablar del vector resultante es hablar del desplazamiento. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de qué tanto recorres? Una cosa es el recorrido y la otra es el desplazamiento. Y en las cuestiones de vectores, esto se grafica de la siguiente manera. Dice, tienes el vector 1 en dirección norte. El norte está hasta arriba. ¿Sí? Ay, me salió muy chueco, pero bueno. Luego dice el 10 en el oeste. Y luego dice menos 5 en el este. Se recorre para acá, pues se regresa sobre la misma línea 5. De aquí a aquí tenemos que calcular cuál es la distancia y la distancia son 22.4 newtons. Selecciona la opción que completa el siguiente enunciado en la ecuación. M más 8 al cuadrado es igual a 64. Para despejar la variable n, m, se extrae la raíz cuadrada de ambos miembros y después se despeja el valor de m. ¿Qué quiere decir eso? Dice, perdón, es m. Ay. M más 8 elevado al cuadrado es igual a 64. Como los dos términos están elevados al cuadrado, pongo raíz, aquí me queda m más 8. Esto es igual a 8.
¿sí? Y entonces encontramos el valor, m es igual a 0. ¿Por qué? Porque m sería igual a 8 menos 8, y esto es igual a 0. Elige la opción que completa la definición de el movimiento circular, llamado también movimiento circunferencial, dispone de un eje de giro y radio constante, describiendo una trayectoria en forma de circunferencia. Cuando la velocidad angular es constante, se tiene el movimiento circular uniforme. El asesor pide que prepares un análisis o una crítica al tema de movimiento circular aplicado a las teorías de la física cuántica. Es una combinación es una combinación rara que no se entiende mucho, pero que te interesa para probar el módulo 19. Buscarías opiniones de otros autores sobre el tema antes de leer el texto para tener una visión previa. La número 11 dice, te presentas al examen del módulo 14, Dinámica de la Naturaleza, donde se encuentra la unidad del movimiento rectilíneo y esperabas obtener entre 8 y 9 de calificación. ¿Qué haces cuando recibes el resultado y te enteras que sacaste 6? Muy seguramente el maestro te dijo es que no participaste en clase. Revisa los conceptos y fórmulas en tu libro y en referencia para conseguir y corregir tus posibles errores. Y hasta aquí le vamos a dejar, hasta la número 11. La siguiente clase, chicos, ojalá que vengan con un poquito más de ganas de poder participar, porque eso les ayuda a ustedes a despejar muchas dudas. Y la siguiente clase, que va a ser el próximo sábado, vamos a comenzar a partir de la pregunta número 12, ¿sale? Ahorita, en cuanto esté lista el video, se los hago llegar para que lo puedan repasar en casa.